Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Bendiciones, amigos y seguidores de este canal de El Predicador. Bueno, esta es la segunda entrega de Candentes y su tema, el diezmo. Hemos hecho un seguimiento cronológico en la palabra eterna de esto del diezmo. Vimos cuál fue el propósito de Dios al ponerlos en la ley mosaica y junto con la recompensa por hacerlo. Bueno, nos quedamos allá en la última mención hecha en el Antiguo Testamento por allá en el año 430, 460 aproximadamente antes de Cristo, por labios del profeta Malaquías. Bueno, esta es la segunda entrega y continuaremos nuestro recorrido bíblico en esto que se llama Candentes, debate y discusión. En El Predicador, Candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bienvenidos. Este tema del diezmo es un tema bíblico casi que en su totalidad. Es algo que le concierne a aquel que por fe ha venido a ser pueblo de aquel Dios de Abraham. Esto es para aquel que cree que existe un creador y Dios de todo lo creado. Es para aquel que acepta que disfrutamos del 100% de la plenitud de la creación y que de ello solo se nos pide apartar un diezmo que tenía como propósito sustentar un ministerio dado a favor de este pueblo de fe. Por ello, este texto de Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Bueno, de Malaquías hasta la próxima mención que se hace del diezmo pasarían aproximadamente unos 460 años. Y esta mención es hecha por un señor muy conocedor de esa ley mosaica que dio los diezmos a los levitas. Eso aparece en la Biblia versión Reina Valera del 60, en Lucas el Evangelista en el capítulo 18, los versos 11 y 12 dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. En este verso aparecen dos personajes, un fariseo y aparece un publicano. El fariseo, dice el texto, que puesto en pie oraba. Esos fariseos eran miembros de una secta judía entre el siglo IV antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo. Esta secta de los judíos se caracterizaba por su seguimiento riguroso de las leyes y tradiciones judías. Ese publicano del que él hace mención eran los recaudadores de impuestos de la época. Muchos de ellos eran judíos y no eran muy queridos por el pueblo, ya que se habían vendido al imperio para prestar su favor de cobradores o su trabajo de cobradores. Bueno, como lo decíamos, este señor Pablo escribió entonces 14 de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Y esas otras 6 menciones que se hacen en el Nuevo Testamento sobre el diezmo o acerca del diezmo, fueron hechas por este señor en una carta que se conoce como la Carta a los Hebreos.
Esa carta a los hebreos posee 13 capítulos y 303 versos. Esa carta a los hebreos fue, o se cree que fue escrita por allá entre los años 65 y 68 después de Cristo, antes de la destrucción total del templo de Jerusalén. Esa carta a los hebreos fue dirigida, como si su título lo dice, a los hebreos, más precisamente a los sacerdotes encargados del ministerio del tabernáculo. En ella se les habla de cosas mejores, más excelentes, entre ellas un mejor pacto, un mejor ministerio, una mejor herencia y un más excelente sacrificio. Esto es idioma de sacerdotes o para sacerdotes. Todas las menciones se hacen en el capítulo 7, en los versos 2, 4, 5, 6, 8 y 9, respectivamente, del libro de Hebreos capítulo 7. Para cuando el apóstol termina su capítulo 6, es injertado un personaje, o el apóstol introduce un personaje, su nombre Melquisedec. Es el personaje, o el nombre del personaje que introduce este apóstol. Y de ese Melquisedec se dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Según la Escritura en Génesis capítulo 14, verso 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Nosotros leímos en la primera entrega que esto está sucediendo por ahí en el año 2080, cuando estaba cuando fue el tiempo del patriarca Abraham. Esta designación hace de ese Melquisedec un personaje de una gran importancia, al punto que lo eleva al carácter de sagrado, tanto que puede recibir los diezmos de Abraham, que dicho de paso, solo se usaban o se dedicaban a lo sagrado. Bueno, eso lo leímos, o eso lo dice el diccionario, o los diccionarios bíblicos dicen eso, que el diezmo es la 10ª parte de la renta de una persona, y que desde el principio los diezmos fueron usados con fines sagrados. En este caso, se le entregaron a ese sumo sacerdote allá en Salem, a Melquisedec. Hebreos capítulo 7, verso 2, el apóstol dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, reforzado por la mención en el verso 4, Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de el botín. Esta mención nos aclara el carácter desagrado de ese Melquisedec. La próxima mención es en el verso 5 y dice así: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Los diezmos fueron dados solo para los sacerdotes, los descendientes de la tribu de Leví. Eran los únicos que los podían tomar, nadie más los podía tomar, solamente ellos, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. En esto el apóstol reconoce el derecho dado por el cielo a los levitas o sacerdotes de tomar el diezmo según la ley. Para el verso 6 se vuelve a hacer hincapié en la superioridad de aquel Melquisedec. Hebreos 7:6 dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. El apóstol está aquí revelando que ese que fue el primer sumo sacerdote no era de la línea de los levitas y que no rehusó a su derecho de tomar los diezmos de ese que sería padre de ellos, pero tampoco rehusó a su deber de bendecir a quien simplemente demostró tener temor de Dios en su corazón. Y acuérdese que dijimos o leímos el propósito de los diezmos. Dios dijo que esos diezmos se los daba a Israel para que aprendieran a tener temor de Él en su corazón todos los días.
Y después del temor, o juntamente con el temor, el diezmo o dar los diezmos también traía para los israelitas una bendición. La encontramos allá en Malaquías capítulo 3 verso 8, ¿cierto? Probadme en esto ahora, dice Jehová. Lo leímos, ¿se acuerda? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. O sea que hay un doble propósito, diría yo. El propósito de probar el corazón del hombre, de que el hombre tema a Dios. Es que Dios lo dijo, y como yo creo que hay un Dios, yo por temor lo voy a hacer. O al menos así era para los israelitas. Pero lo otro era que detrás de ese temor en el corazón, entonces por esa obediencia venía una bendición sobre de aquellos que simplemente optaban por obedecer lo que Dios decía. Nos quedaría solo dos menciones. Estaría el verso 7 y el verso 9 de Hebreos. El verso 8 y el verso 9, y dice así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Esta parte de este texto hace mención, o el apóstol está haciendo mención, acuérdese que esta carta fue escrita por allá en el año 58 al 60 después de Cristo. El sacerdocio levítico todavía estaba ofreciendo sacrificios. El templo todavía estaba en pie. O sea que el apóstol está hablando a los hebreos, a los sacerdotes, de lo que ellos estaban haciendo, el oficio que ellos hacían en el momento, para cuando escribe la carta, en el templo. Y dice él: ciertamente aquí reciben los diezmos hombres mortales. O sea que está hablando del ejercicio que hacían los que llevaban los diezmos y de quienes los tomaban, pero nos he revelado la repercusión de dicho ejercicio en un lugar eterno, como dijera Malaquías. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Lo cierto era que ese dar era registrado en los lugares celestiales. Por ende, era desde allí en donde se abrirían ventanas celestiales y les sería dada bendición hasta que sobreabundara. Hebreos 7:9, que es la última mención de los diezmos en el Nuevo Testamento, dice así: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. El apóstol aclara que nadie quedó exhibido de dar sus diezmos, al menos en Israel, porque incluso el diezmo de los levitas fue dado o pagado en Abraham. Tremendo esto, ¿cierto? A partir de aquí, no encontramos en la eterna palabra a nadie haciendo mención alguna del diezmo. Y si usted ha leído la palabra, o si ha escudriñado la Biblia, se dará cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. En ninguno de los otros libros, ninguno de los otros escritores, ni Santiago, ni Pedro, ni Juan, que fueron los otros escritores del Nuevo Testamento, siendo sinceros, en esto de los diezmos, el Nuevo Testamento guarda un silencio impresionante. Bueno, el ministerio del tabernáculo termina allá, en la muerte de ese Mesías, y el cielo se encargó de que fuera notorio a todos de que había terminado. Marcos capítulo 15, verso 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese velo fue aquel que se tejiera y se pusiera en el tabernáculo entre el lugar santo y el santísimo, según Éxodo capítulo 26, verso 33, dice la Biblia: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. A ese lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, después de que se fractura ese velo de arriba abajo, entonces está a la vista de todos ese lugar santísimo. Cualquiera podía mirar hacia ese lugar, y ya no solamente el sumo sacerdote. Esto dice que todo cambió y que el mismo cielo se encargó de ello.
a la par, es exhibida una pequeña cantidad de hombres y mujeres que hablan de un sacrificio superior, de un ministerio mejor, de un sumo sacerdote mejor y de una gracia mucho mejor que la ley. Y de esa gracia, el apóstol Pablo, que es uno de los hombres que más hablará de ella, nos dijo lo siguiente allá en Efesios 2:7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De esa bendita gracia se van a hacer un total de 117 menciones solo en el Nuevo Testamento. Entonces, este Pablo es usado por el cielo para darnos a conocer quiénes serían los nuevos administradores de dicha gracia. Vea, el ministerio levítico empezó allá en el año 1450 aproximadamente antes de Cristo. Ese ministerio del tabernáculo, o para el ministerio del tabernáculo, fueron dados unos sacerdotes, los levitas de la tribu de Leví. Estuvieron encargados de ese ministerio desde el año 1450 hasta el año 70 después de Cristo, que fue destruido el templo por las tropas romanas, por el general Tito. Pero antes de la destrucción de ese templo, entonces se injerta la gracia, y la gracia es injertada, o el ministerio del tabernáculo es mostrado que terminó cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La gracia es injertada a partir de ese instante, pero en el año 33 después de Cristo se exhibe un grupo de personas, 120 en total, hombres y mujeres, unos del vulgo, otros fariseos, otros publicanos, de muchas partes, gente que había creído al mensaje de ese Jesús. A partir de ahí se empieza a hablar ya no del ministerio del tabernáculo, sino del ministerio de la gracia. Y para el ministerio de la gracia, así como para el ministerio del tabernáculo, fueron dados unos administradores. Esos administradores aparecen allá en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y mire lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos señores que está hablando aquí el apóstol serían los encargados de administrar el nuevo ministerio de la gracia. El apóstol nos da la justificación de para qué fueron constituidos, y dice en el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. A partir de ahí se empieza a hablar de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo noto aquí un cambio de ministerio y de ministros, y con ello, por lógica, entonces debe de venir, como con el ministerio del tabernáculo, un orden de cómo hacerlo, quiénes lo harían, cómo lo harían, para quién lo harían, por qué lo harían, y por lógica la designación de los recursos económicos para llevarlo a cabo. De ello también se encargó el apóstol Pablo. Bueno, Pablo habló de la gracia, del ministerio de la gracia. Dios usó a Pablo para hablar de quiénes serían los encargados de administrar este nuevo ministerio de la gracia. Entonces, Dios también utiliza al apóstol Pablo para dar unas directrices, o para hablarnos de cómo sería, o cómo se financiaría, o de dónde se tomarían los recursos para sustentar el ministerio de la gracia. Y en 1 Corintios 9:14 dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Quiénes anuncian el evangelio? Bueno, esos nuevos administradores en la gracia, esos pastores, esos maestros, esos evangelistas,
Esos profetas, esos son los que anuncian ese evangelio. O sea que a los que anuncian el evangelio, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. Ahora en este nuevo ministerio de la gracia se habla de un evangelio y de unos anunciantes de ese mismo, y da una orden dada por ese que en el pasado diera ese ministerio del tabernáculo. ¿Que vivan qué? Que vivan del evangelio. Entonces, en base a esto, el apóstol dio a las iglesias de su época la siguiente indicación o directrices. Esta directriz que aparece en 1 Corintios 16:2 es la única directriz que usted va a encontrar, o que usted y yo vamos a encontrar, o que cualquier lector de la Biblia va a encontrar, como directriz económica para el ministerio de la gracia. Y dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado y guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta es la única mención y directriz en cuanto al económico, en cuanto a lo económico que hace el apóstol, o sea, ofrendas, solo ofrendas. De hecho, esta sería la única mención hecha en cuanto a la forma o fórmula económica para la gracia. Él hará dos menciones más acerca de cómo la iglesia naciente financió sus necesidades económicas. Una aparece en Romanos capítulo 15, verso 26, y dice el apóstol: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esta carta se escribió por allá en el año 56 después de Cristo, y para la fecha aún estaba activo en Jerusalén el ministerio levítico, porque aún estaba en pie el templo, aunque desde el año 33 hubiese sido reemplazado en la esfera celestial por el ministerio de la gracia. La otra mención en cuanto a la fórmula económica de aquel ministerio naciente de la gracia fue un año después de la hecha en la carta a los romanos, o sea, en el año 57 después de Cristo, y a quien se le hace esta mención fue a Tito, aquel compañero de ministerio del apóstol Pablo. Según de Corintios 8, 19 al 20 dice así: y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Y la verdad, el apóstol aclara que la cantidad era bastante. Verso 20: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Esto del diezmo, o en esto del diezmo, hay un silencio, por decirlo así, en el Nuevo Testamento por parte de sus escritores. Creo yo, es una simple suposición mía, que ya que el único libro que fue escrito de los 27 del Nuevo Testamento después del año 70 después de Cristo, o sea, después de la destrucción del templo de Jerusalén, y la misma Jerusalén, fuera el Apocalipsis, escrito por ahí en el año 94, 96 después de Cristo por el apóstol Juan, cuando estaba exiliado por allá en la isla de Patmos. Resultaría entonces muy complicado hablar de dicho tema estando aún en pie el centro de adoración del antiguo pacto del ministerio del tabernáculo, incluso siendo perseguidos por esos sacerdotes levitas a quienes les dieron o a quienes se les dieran dichos diezmos. Recuerde usted que ese Pablo antes era Saulo de Tarso, y con cartas dadas por los sumos sacerdotes recibió autorización de perseguir, encarcelar y aún asesinar a los de esta fe. Hechos capítulo 9 verso 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De 1 Corintios 16:2, hasta que la iglesia volviera a hacer mención del diezmo, pasarían un promedio de 580 años en los cuales la iglesia solo hiciera uso de lo que Pablo le enseñara a aquellas iglesias nacientes, solo ofrendas. Pero fruto de la reflexión teológica se vio viable lo del diezmo como fórmula económica también en la gracia, y se esgrimieron algunos puntos muy fuertes, entre ellos que aunque el diezmo se reglamentara en la ley, no surgió en ella,
ya que se dio en la patriarcal y promesa con un Señor que vino a ser llamado el Padre de la fe. Y la verdad suena lógico que uno que llega a vivir por fe, como somos los creyentes, nos es fácil aceptar lo del diezmo. Bueno, creyera uno, ¿cierto? Que en últimas siempre se dio y reglamentó bajo de esa premisa. Solo escuche la demanda. Malaquías 3, 10 y 11. Trae los diezmos al alfolí y hay alimentos en mi casa. Esto es la petición del cielo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Esto es el desafío de fe lanzado por el cielo. Si nos abriré las ventanas de los cielos, esto es el ofrecimiento en fe de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esto es la promesa en fe de los cielos. Reprenderé también por vosotros al devorador. Esto es el compromiso de fe de los cielos. Y no destruirá el fruto de la tierra. Esto es la protección en fe de los cielos. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Esto es la intervención de fe directa desde los cielos. Y termina el texto diciendo, dice Jehová de los ejércitos. Esto es la firma de los cielos que te garantiza lo que se te ha prometido. Ahora, omitamos todo lo que hemos oído, todo lo que hemos debatido y discutido sobre los diezmos, y en base a lo que el diezmo es, ¿diezmarías? El cielo te da el 100%, te pide apartar el 10% de ese 100%. Y si lo haces, ese mismo cielo promete devolverte por ese 10 un 100%. Ahora, respóndeme, ¿quién termina ganando aquí? ¿El cielo o el que diezma? Se seguirán haciendo debates, muchos debates, porque esto es un tema que trae debate y discusión. No siendo más, bendiciones y gracias por seguir el contenido de El Predicador. Candentes, debate y discusión. En El Predicador, candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bienvenidos.